Buenos días, vamos a empezar con la clase hoy. En el temario venía policitemia, sin embargo, es un tema que se puede tocar generalmente con las demás clases. Entonces, vamos a pasar a las siguientes dos clases, que son leucemias agudas. Esta clase la vamos a dar en una sola presentación. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes no se están formando como hematólogos, sino como médicos generales. Entonces, vamos a tocar nada más puntos básicos para que ustedes mínimamente sepan diferenciar cuándo es una leucemia aguda o cuándo estamos hablando de una leucemia aguda y cuál es la clasificación que existe y cuáles son los tratamientos. Bien, vamos a hablar de leucemias agudas, principalmente pues, son las dos que conocemos, linfoblástica y mieloide aguda. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es cómo definir una leucemia aguda, ¿no? Si nosotros estamos ante este tipo de patologías, lo más lógico nosotros lo relacionemos con enfermedad de la médula ósea, pero no siempre va a estar debutando de manera inicial en la médula ósea, porque también pueden haber afección en otros sitios o existir patologías que se llaman cloromas que se van a presentar en las leucemias mieloides agudas. Finalmente, pues es una enfermedad clonal. ¿Qué es eso? Que simple y sencillamente es una célula hija que se volvió loca y empieza a tener herencia, vamos a ponerlo así, o descendientes, que van a tener las mismas características patológicas y obviamente va a afectar a otros órganos hematopoyéticos. Pero por definición, y se los pongo aquí con asterisco porque ahorita vamos a tocar, porque va a haber tres alteraciones citogenéticas que independientemente de la cantidad de blastos podemos hacer diagnóstico. La existencia de 20% de blastos o más, yo sé que hay algunas literaturas donde viene 30, pero esa es literatura vieja, que realmente ya no es aplicable a lo que nosotros vemos actualmente, y ya sabemos que desde el 2008 la OMS hizo la definición del 20% de blastos, ya sea en médula ósea o en sangre periférica, y como les comentaba ahorita va a haber tres alteraciones citogenéticas en las leucemias mieloides agudas que me van a hacer diagnóstico de leucemia aguda sin tener el 20% de blastos y que invariablemente en algún momento de la enfermedad van a estar acompañados de anemia y trombocitopenia. ¿Por qué no pongo leucopenia? Los pacientes no hacen leucopenia, sino que hacen leucocitopenia. Entonces, estas dos alteraciones casi siempre las vamos a encontrar en los pacientes y en algunas ocasiones encontrar normal o plaquetas normales. Como les comentaba ahorita, anteriormente había un desorden y cada quien clasificaba las leucemias como mejor le parecía. Entonces la OMS tomó la batuta en este aspecto y desde el 2008 dijo, bueno, para que tú puedas hablar de leucemias agudas o leucemia linfoblástica, leucemia mieloide, vamos a ponerte un orden y vamos a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces ya no era suficiente ver la morfología. ¿Qué quiere decir? Que no era suficiente ver o expresar al paciente lo que uno veía en el microscopio, sino que también había alteraciones genéticas que van a predecir el pronóstico, que nos van a dar diagnóstico, como se los comento ahorita, o por inmunofenotipo. ¿Qué es esto? Es simple y sencillamente la identificación de las células. Cada célula tiene una presentación única, así como nosotros tenemos una identificación, tenemos un CURP, tenemos un RFC, que es lo que nos dice que somos nosotros. Entonces la célula prácticamente también tiene esa misma identificación y se llaman CDs, que son los antígenos de superficie, y dependiendo de los marcadores va a ser el tipo de la célula que yo voy a estar expresando. Un ejemplo de ello, si yo veo una célula que en el inmunofenotipo me expresa el CD19 y el CD79, yo sé que estoy frente a una leucemia aguda de tipo B. ¿Por qué? Porque sé que el 19 y el 79 son marcadores de membrana o de superficie específicamente para la célula B.
Y también la OMS te dice, bueno, está bien, sé que vamos avanzando, sé que hay nuevas cosas, pero nunca olvides la clínica, que eso es algo que se ha estado haciendo actualmente, que ya a los pacientes a veces ni los interrogamos, ni les ponemos atención, pero la clínica siempre va a ser sumamente importante para poder predecir la evolución del paciente. Les comentaba ahorita, hay dos grandes grupos, para fines prácticos, la leucemia aguda linfoblástica, que morfológicamente, según la FAB, que es una clasificación morfológica, la describen en L1, L2 y L3. La L1 es mucho más frecuente en niños, la L2 en adultos, y la L3 es una variedad sumamente rara que se llama Burkitt-like, y esto va a depender de lo que nosotros vemos al microscopio. Por ejemplo, estas son blastos. Aquí hay una que tiene algo que nosotros lo conocemos como prolongación en espejo de mano, que es esta prolongación que se ve azulita, esto se llama citoplasma. Entonces, dependiendo de lo que nosotros veamos es como las vamos a escribir morfológicamente, y obviamente tenemos a las leucemias mieloide agudas o no linfoblásticas, que también van a tener características muy importantes y muy diferentes a comparación de las demás, porque si yo veo esta imagen al microscopio, aquí ven que se ven como unos alfileres de color, podemos decirlo, marrón o rojito. Estos son bastones de Auer. Si yo veo esto en microscopio, estoy ante una leucemia promielocítica aguda o una M3. Ahorita los vamos a tocar con más detalle. ¿Por qué es importante o por qué, si ustedes ven, hay mucha promoción? En adultos no tanto, la verdad que a la gente no le da tanta, ¿cómo le pudiera decir? No le da tanto importancia, no promovemos tanto en adultos, pero en niños, o sea, esto es, los niños aquí en el pediátrico empiezan a subir imágenes, empiezan a compartir que ayuda a tal niño, que no sé qué. Sí, pero solamente es en niños, en adultos realmente casi no se le da importancia a esto. Pero si nosotros hablamos de cáncer en general, vemos cómo la mortalidad en general va incrementándose con la edad. Obviamente un niño tiene mucho mejor pronóstico que un adulto de más de 50 años. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en los adultos empieza a haber comorbilidades, diabetes, hipertensión, daño renal, tabaquismo, obesidad, etcétera. Entonces, la mortalidad pues, obviamente se empieza a incrementar porque la quimioterapia es mucho más tolerable en niños que en adultos. Y esto es en general, o sea, es en cáncer en general, no solamente hematológico, ¿no? Como les comentaba, incrementa la mortalidad con la edad, y va a haber un pico máximo de incidencia del cáncer a los 65 años de edad. Y eso tiene que ver con el envejecimiento celular. Obviamente, la célula más vieja está mucho más propensa a tener aberrancias, a tener maduración inadecuada, a tener alteraciones en el ciclo celular, que existan también alteraciones en los puntos de retención del ciclo celular, y esto va haciendo que la célula empiece a ser una célula clonal de una célula aberrante. Esas son las principales 4 patologías que vamos a ver en hematología, que son los linfomas no Hodgkin, los Hodgkin, el mieloma y la leucemia. Y esta es la incidencia aquí en México. Esto es del INCAN del 2007, es una epidemiología viejita, pero es de lo poco que hay en México. Vemos como el más frecuente en predominio es el linfoma no Hodgkin. A lo mejor tiene que ver con la amplia variedad de linfomas, difuso, de células grandes B, folicular, que si el MALT, que si el síndrome de Sézary, que si Burkitt, o sea, porque existe una amplia variedad en el linfoma no Hodgkin. Y en segundo lugar tenemos a las leucemias agudas, pero esto no es tan importante cuando lo comparamos con la mortalidad. ¿Por qué? Porque la gráfica es muy parecida. La única diferencia, vean cómo la leucemia prácticamente equipara una vez que lo comparamos tanto en la incidencia como en la mortalidad. De hecho, en hombres se incrementa prácticamente. O sea, la leucemia es menos frecuente que el linfoma no Hodgkin, pero mata más que el linfoma no Hodgkin, ¿de acuerdo? Esto pues obviamente porque conforme va incrementándose la edad, pues obviamente los tratamientos tienden a ser menos agresivos y el pronóstico empieza a empobrecerse por la propiedad del paciente y las comorbilidades. ¿Cómo se va a distribuir o cómo van a estar presentes este tipo de patologías? Para no hacernos bola, y a lo mejor se va a escuchar mal, y si me escucha algún hematólogo pediatra o algún otro hematólogo va a decir que no lo debo decir de esta manera, pero
Para fines prácticos, sí. Leucemias agudas linfoblásticas es lo que conocemos como leucemia de los niños. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente. No quiere decir que las mieloides no se presenten en niños, no. Lo que estoy diciendo es que si ponemos en una balanza cuál de las dos va a estar más frecuentemente presentada en niños, pues va a ser la linfoblástica. Esta va a ser la incidencia, 1.7 por 100.000 habitantes. En 2015 hubo 1.450 muertes. ¿Por qué les digo que es de los niños? Porque vean la edad de presentación, o sea, el promedio es a los 14 años, por eso es que se conoce como leucemia de los niños. A diferencia de la leucemia mieloide aguda o no linfoblástica, el promedio, la mediana de presentación es a los 67 años. Son dos extremos completamente diferentes. Pacientes jóvenes y pacientes de edad avanzada. No quiere decir que aquí no haya mieloides, sí. Los niños con síndrome de Down pueden llegar a tener leucemias mieloides M7 y los adultos pueden llegar a tener leucemias linfoblásticas. Todo se puede presentar, sin embargo, esto es lo más común, que en niños vemos leucemias linfoblásticas y en adultos leucemia mieloide aguda. Y de las leucemias linfoblásticas solamente el 25% se va a diagnosticar después de los 45 años. Estamos hablando que el 75% de las leucemias linfoblásticas va a ser en menores de edad, o sea, en niños. Y en adultos la mieloide va a ser el 90%, o sea, prácticamente es lo que yo les decía al principio, que la leucemia linfoblástica aguda es la leucemia de los niños, porque es mucho más frecuente, no porque le dé solamente a los niños. Y la leucemia mieloide aguda, pues es la leucemia de los viejos o de los adultos. ¿Por qué? Porque va a ser donde se va a presentar mucho más frecuentemente, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver con todas las cuestiones ambientales que tenemos, radiaciones, pesticidas, la propiedad, etcétera, etcétera. De hecho hay un libro ahí, Robinson, no sé cuál, dice que no, que para no tener cáncer la única forma es no nacer, ¿no? Vean cómo se va dando la distribución que ya platicamos ahorita de las leucemias mieloides. Al principio hay un pequeño incremento en la incidencia porque hay algo que se llama síndrome mieloproliferativo transitorio. Los niños tienen una inmadurez inmunológica o de los órganos hematopoyéticos que al principio, antes del primer año, pueden llegar a tener una leucemia, lo podemos decir así como tal, pero puede llegar a la regresión normal. Y no es que sea un milagro, se llama madurez inmunológica. Esos pacientes obviamente van a hacer una regresión de ese síndrome mieloproliferativo transitorio. Sin embargo, el riesgo de que una vez que presente esto el niño antes del primer año incrementa drásticamente el riesgo de desarrollar leucemia aguda mieloide a comparación del resto de la población. Pero pues, aquí se ve como en el primer año hay un pequeño pico de incidencia, vuelve a bajar y conforme va avanzando a partir de los 45 años de edad se empieza a dar ese incremento importante de la presentación de las leucemias agudas, a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, como al principio prácticamente está invertida la línea, como al principio prácticamente empezamos en una basal y a partir de los 4 años, después del primer año, se da ese pico de incidencia. Posteriormente empieza a decrecer la posibilidad de que desarrolle, y aquí hay un pequeño incremento a los 70 años y después a los 85 años. Y esto obviamente tiene que ver con ese envejecimiento celular, ¿no? O sea, mientras más edad tenga un paciente, obviamente va a haber más riesgo de desarrollar no solamente leucemia, sino cualquier otro tipo de patología. ¿Cuáles son las causas? Pues no hay una que yo diga o que podamos decir, es que porque, no sé, todos los días tomaba café en taza de barro, voy a desarrollar una leucemia, o eso de que es que la salchicha que hace que incremente, no, en realidad tiene que haber una combinación de factores. O sea, no solamente va a ser una sola cosa lo que va a hacer que desarrolle. Obviamente si el niño tuvo un síndrome transitorio en los primeros 12 meses, ese va a ser un factor de riesgo que va a incrementar drásticamente el riesgo de desarrollar una leucemia, pero si ustedes ven aquí es multifactorial. Si hablamos de leucemia linfoblástica aguda, obviamente la edad mayor de 70 años va a ser un factor de riesgo. Exposición a quimio, radioterapia,
aquellos pacientes que estuvieron expuestos a lo mejor niños, por un sarcoma de Ewing, por qué sé yo, por un retinoblastoma, por lo que sea que recibieron quimioterapia, obviamente van a tener mayor riesgo de desarrollar una leucemia aguda que un niño que no tiene ninguno de estos factores. Si tienen factores que van a tener inestabilidad a nivel cromosómico, como el síndrome de Down, la neurofibromatosis, la anemia de Diamond-Blackfan, que esta es una niñita que han visto a lo mejor ustedes ahí en YouTube, que es Audrey, que es una niñita que tiene una anemia de Diamond-Blackfan. Todo lo que tenga que ver con alteraciones cromosómicas, alteraciones en los genes, obviamente va a favorecer el riesgo de desarrollar una leucemia linfoblástica aguda. Y en las no linfoblásticas o mieloides, no puede haber que no existe ninguna causa o que el paciente, y de igual manera, haya sido una paciente o un paciente que tuvo cáncer de colon, cáncer de mama, recibieron quimioterapia y a partir de los 3 años empiezan a desarrollar una maduración inadecuada de las células, que se llama síndrome mielodisplásico, y de aquí va a empezar a progresar hacia una leucemia. Eso que lo vamos a tocar después, ¿no? Ya lo hablamos en la última clase. Lo del síndrome mielodisplásico es lo que conocemos como estado preleucémico. De hecho, creo que ya se los comenté. Los pacientes pueden tener exposición a radioterapia, antecedente de quimioterapia, se va a relacionar con una alteración cromosómica específica, que es la translocación 11q23, que es un factor de mal pronóstico. Ya se los comentaba ahorita, pacientes que tienen síndromes mielodisplásicos, otros síndromes de falla medular, como los síndromes mieloproliferativos crónicos, hablando de policitemia vera, trombocitemia esencial, que son temas que vamos a ver después, mielofibrosis primaria, o hemoglobinuria paroxística nocturna. De hecho, todos estos que están aquí, los síndromes mielodisplásicos, síndromes de falla medular, los mieloproliferativos crónicos y el HPN prácticamente están interrelacionados y pueden mutar y pueden variar entre ellos, ¿no? O sea, uno puede evolucionar al otro. La mielofibrosis primaria puede evolucionar hacia una leucemia, la policitemia vera hacia una mielofibrosis y esta a su vez hacia una leucemia aguda. ¿Cómo va a ser la presentación clínica de los pacientes? Pues va a ser sumamente variable y va a depender de qué es lo que esté más afectado. Obviamente, si el paciente tiene 3 de hemoglobina, pues lo más común va a ser que tenga datos de síndrome anémico, que esté pálido, que tenga disnea de pequeños esfuerzos, cefalea, palpitaciones, etcétera, etcétera. Que si el paciente tiene 2000 plaquetas, pues lo más común o lo lógico es que el paciente va a tener sangrado, que si el paciente tiene una neutropenia, pueden llegar a tener los pacientes neutrófilos normales aparentemente. A lo mejor un paciente va a tener, no sé, 100,000 leucocitos y de esos 100,000 a lo mejor reportan que el 80% son neutrófilos. Sí, puede tener neutrófilos, pero son neutrófilos que realmente no van a tener ninguna actividad fagocítica y las enzimas que van a tener o los gránulos que van a tener no van a liberar las enzimas necesarias y funcionales. Por lo tanto, el paciente puede tener neutrófilos normales, pero va a ser un paciente que prácticamente va a tener células incompetentes. Entonces puede llegar a tener una neumonía, infección de vías urinarias, se puede complicar por cualquier proceso infeccioso. Entonces va a haber síntomas muy vagos, la palidez, la disnea, el dolor óseo. Eso tiene que ver con la expansión hematopoyética a nivel de la médula ósea. La hepatosplenomegalia, pues obviamente son tejidos linfoides secundarios. La fiebre, esto va a estar en relación con la replicación celular y la liberación de interferón gamma y factor de necrosis tumoral. La fatiga, los síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? La pérdida de peso de más del 10% en menos de 6 meses, la diaforesis nocturna y la fiebre tipo Pelebstin. Eso es bien importante cuando nosotros interrogamos a un paciente. La diaforesis, pues, no vivimos en un lugar fresco. O sea, Culiacán estamos como a 100 metros del infierno. Más abajito de nosotros está Hermosillo, entonces, y más abajito está Mexicali. Pero aquí pues, todos en algún momento nos despertamos y el aire no hace que funcione adecuadamente y pues, amanecemos con la cabeza sudada. Nos bueno, pues, tuve calor, pero eso no quiere decir que tengas diaforesis nocturna. La diaforesis nocturna del paciente prácticamente da a la noche, 9, 10 de la noche, o se despierta en la madrugada
y parece que se está bañando el paciente. O sea, parece que trae una regadera integrada. El paciente está sude, 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 sude. Tan así que el paciente se tiene que cambiar la ropa prácticamente para que no esté incómodo, o prácticamente la sábana donde está dormido el paciente está completamente mojada. Eso es bien importante preguntar por el sitio en el que vivimos nosotros, ¿no? Son síntomas, como les comento, bien inespecíficos, pero sí puede haber algunos que nos pueden orientar más al tipo de leucemia. ¿Por qué? Porque si yo veo que el paciente tiene predominio de adenopatías, pues lo más probable es que estemos ante una leucemia linfoblástica aguda. Si yo veo que el paciente tiene esto, que se llama hiperplasia gingival, lo más probable es que estemos ante una leucemia mieloide aguda, ya sea variedad M4 o M5, porque los monocitos tienen una gran afinidad por las mucosas. Entonces, cuando nosotros vemos esto a la exploración y vemos un paciente que en la biometría hemática nos reportan predominio de monocitos, pues ya prácticamente nos estamos orientando hacia el paciente que tenga una leucemia mieloide variedad M4 o M5. O los sarcomas granulocíticos se van a presentar, son tumores de blastos o de células inmaduras que se pueden llegar a presentar en cualquier órgano. Hace años me tocó ver una paciente que tuvo un sarcoma granulocítico mamario, una paciente que tenía una leucemia mieloide aguda, se le dio quimioterapia, abandonó tratamiento y regresó a los 2 años con las mamas prácticamente como si fuera un cáncer de mama, pero era por infiltración leucémica. O puede haber sangrado, ahorita que les mostraba esta imagen, esta, que les decía que son los bastones de Auer. Estos bastones de Auer tienen una característica muy especial, hacen que el paciente sangre y sangre. ¿Y a qué se debe eso? Pues a la expresión de una proteína que se llama anexina 3. Esta anexina 3 va a inhibir o va a aumentar el efecto de la fibrinolisis y va a provocar que exista mucho activador tisular del plasminógeno. Esto lo van a entender un poquito más cuando veamos coagulación. Y ese activador tisular del plasminógeno hace que se degrade la poca fibrina que el paciente va a tener en su cuerpo y el paciente va a estar sangrando. Es una característica muy común que vemos en las leucemias preomielocíticas agudas, que es todo esto. Pero no solamente va a presentar sangrado al paciente, sino que también, a pesar de que los pacientes tengan 5.000, 6.000 plaquetas, también pueden llegar a tener trombosis, y esto por la expresión de una proteína tumoral que van a expresar prácticamente todas las leucemias, ¿no? Y aparte el daño endotelial que va a ocasionar este tipo de patología. El diagnóstico, ¿cómo vamos a empezarlo? No le hagan caso a esta biometría hemática, nada más la puse por ponerla, pero con la biometría hemática, o sea, el paciente va a tener alteraciones, ya sea en la hemoglobina, en las plaquetas o en los leucocitos. Si ponemos atención o si vemos, bueno, vamos a ver. Esta biometría hemática vemos que tiene 27.000 leucocitos y que tiene un predominio de linfocitos, hemoglobina normal y plaquetas discretamente o doblemente elevadas. A lo mejor en este paciente estamos ante una leucemia linfocítica crónica, no una leucemia aguda. ¿Por qué? Porque el diferencial nos dice que tiene 86% de linfos, no tiene anemia, plaquetas a lo mejor están incrementadas por algún proceso infeccioso, qué sé yo. Pero es importante, una vez que veamos esto, voltear a ver el diferencial. Sería diferente que viéramos esto así con 27.000 leucos, 86% de linfocitos, que en vez de 13.4 fuera 3.4 hemoglobina y que en vez de 934.000 fueran 93.000 plaquetas. Ahí prácticamente estamos pensando, sospechando que estemos ante una leucemia linfoblástica aguda. Siempre la BH va a ser el primer paso que nosotros tenemos que hacer. De ahí hay que ver la sangre periférica, porque en algunos pacientes sí se puede llegar a ver los blastos en sangre periférica, como son los que les ponía al principio. Cuando nosotros lo describimos la población de blastos morfológicamente. ¿Cómo se describe? Pues si es una población homogénea o heterogénea en tamaño, en forma, en extirpe, que si el tamaño de los blastos, como yo sé cuál es el tamaño de los blastos, siempre lo comparo con un eritrocito, veo el diámetro máximo de este eritrocito y veo cuántas veces cabe en esta célula. En esta célula cabe aproximadamente 2 veces y media. Estamos hablando que esta célula tiene más o menos unos 18 micras. ¿Por qué? Porque sé que este mide 7.5 aproximadamente. Entonces, a partir de ahí empiezo a escribir
y morfológicamente yo empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues esto me parece a mí que es morfológicamente una leucemia linfoblástica aguda, variedad L2. ¿Por qué? Pues mire, el tamaño de la célula, veo que hay formas del núcleo en algunas, el núcleo es esto que se ve aquí, Lilita, tiene prolongación espejo hermano, son de la misma extirpe, o sea, son de la misma familia, pero tienen diferentes tamaños y formas. Entonces, esa es una de las características de las L2. Y finalmente, hacemos una espiral de médula ósea. En niños se hace en la tibia, en adultos se hace en esternón, en la cresta ilíaca, para nosotros poder hacer el diagnóstico, extraer la médula ósea y hacer las laminillas, o sea, los frotis de médula ósea, poderlos teñir y verlos al microscopio. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna espiral de médula ósea? No, doctor. Muy bien. Entonces les voy a poner un video. Este es de una paciente que hicimos un aspirado y biopsia en el ISSSTE. Uy, me la pasé. Les voy explicando. Esta es la pompi de la paciente, esta es la cresta ilíaca del lado izquierdo. Antes de hacer todo esto hice antisepsia y asepsia, obviamente coloqué lidocaína, ahí donde estoy diciéndole a los residentes, ahí es donde estoy fijándome en el hueso. Esa es una aguja tipo Hamchidi para biopsia de hueso, pero esta paciente hicimos un doble procedimiento que es aspirado y biopsia de médula ósea. Una vez que yo siento el hueso, empiezo a girar de manera sutil y prácticamente lo que hacemos es fijarnos en la cresta ilíaca. Ahí ven cómo la aguja está prácticamente fija. Sacamos la guía de la aguja. También se puede hacer en esternón, pero no con esta aguja. Se hace con otra aguja que se llama aguja tipo Oldwood, que es una aguja chiquita de 5 centímetros. Coloco una jeringa para hacer succión y extraigo médula ósea que se ve como sangre que va a salir ahí. Eso rojito que está ahí. Con eso es más que suficiente para hacer las laminillas. ¿Por qué puse eso? Hay cuenta que puse eso, hice las laminillas y ya hice los barridos. Después, lo que hice es, dejé la guía afuera, me quedé con la pura camisa de la aguja y empecé a entrar aproximadamente 1 centímetro más hacia el hueso para que ese hueso quede dentro de esta guía. Y una vez que hago eso, ahorita voy a empezar a fracturar el hueso. Ahí sigo metiendo más la aguja para ver que esté prácticamente el hueso dentro de, y que sea 1 centímetro aproximadamente. Eso que estoy haciendo es fracturar el hueso para que no se vaya a quedar el hueso prácticamente en la cresta y tenga que volver a picar a la paciente. Estoy quebrando el hueso. Es un poco cruento, pero los pacientes lo toleran muy bien. Estoy quebrando hueso ahí. Me aseguro de que no se... A veces se nos queda dentro el hueso y hay que volver a hacer el procedimiento. Entonces, por eso a veces... Ahí está. Ese pedacito que se ve ahí chiquito, ese es el hueso que tomé de la paciente. Ahí se estaba atorando. Lo tomo con la mano ahorita porque no se quería soltar. Eso es hueso. Ese pedacito chiquito. Ese que me puse ahí en el dedo. Ese es hueso. Ahí está. Y eso lo mandamos a patología. Ese es una espiral de la ósea. Cuando hago las laminillas, ¿qué es lo que puedo ver? Esta imagen ya se las puse, la tercera vez que se las pongo, prolongación en espejo de mano. En algún momento todo el mundo jugó con las muñecas. Bueno, a lo mejor ustedes ya no, ustedes son generación del iPad y todas esas fregadas, ¿no? A mí me tocaba jugar en las canicas todavía hace bastante tiempo, pero a ustedes ya no les tocó esas cosas. Entonces, bueno, a lo mejor algunas de las compañeras todavía les tocó jugar con muñecas, las Barbies y todo eso. Eso se llama prolongación de espejo de mano, ya sé, es imaginación, o sea, prácticamente, recuerden que todo lo que es visual, radiología, morfología, es visual, ¿no? Y es imaginación, es imaginativo. Si yo veo esto, podemos hablar que estamos ante una leucemia linfoblástica tipo L2, pero si yo viera todas las células como esta que está aquí, diría que es una L1. ¿Por qué? Porque todas van a estar más o menos del mismo tamaño y de la misma forma. Pero esta se parece a esta, no. Esta se parece a esta, no. Esta se parece a esta, no. Entonces es una población heterogénea, quiere decir que hay diferentes tamaños y diferentes formas. Y esta es una imagen muy bonita que es de una leucemia agresiva, que es una L3, una Burkitt-like,
¿Qué diferencia vemos con respecto a esta? Pues unos puntitos blancos dentro de eso azulito que se llama citoplasma. Bueno, ¿cómo describir una célula? Siempre va a ser de afuera hacia adentro. Lo primero es el tamaño, después el citoplasma, después algo que se llama relación núcleo-citoplasma. ¿Cuántas veces hay esto azulito, que es el citoplasma con el núcleo? Después describo el núcleo, que si la cromatina está fina, que si está compacta, que si tiene nucleolos. Los nucleolos son este puntito blanco chiquito que se ve aquí. Esos son nucleolos, acá hay otro puntito chiquito blanco. Pero aquí, si vemos nosotros, vemos que tiene unos pequeños puntos blancos aquí, que son vacuolas dentro del citoplasma, y esta va a ser una característica muy común de las variedad L3. Aquí en Culiacán, desde que yo estoy, he visto solamente 2 y les ha ido muy mal a los pacientes. Uno era un médico, falleció prácticamente a los 10 días, no tuvo ninguna, y el otro se fue al Seguro Social. A diferencia de las mieloides, esta imagen ya se las puse, vean cómo se ven estos bastones, que son los bastones de Auer, que están aquí. Aquí se ven un montón de gránulos prácticamente. Esa es una leucemia mieloide. Esto que se ven puntos como naranjaditos son los gránulos. Vemos componente, aquí vemos neutrófilos, vemos metamielocitos. O sea, esto nos hace pensar a nosotros que es una leucemia ya con algo de maduración. Estos son promonocitos. Este es un promonocito, está el núcleo, nosotros lo llamamos cerebriforme o intentado. Vean cómo se ven unas cortaduras aquí, todo esto. Sí, yo sé que está medio raro y que van a decir, ay, ¿y esto para que me lo aprendan? No es necesario que se lo aprendan, pero sí que vean cómo es que nosotros morfológicamente podemos empezar a diferenciar el tipo de leucemias. Esto es del libro, no siempre se presentan así. Ojalá todas se presentaran así, no bataríamos absolutamente nada para hacer diagnóstico, pero hay ocasiones que está terriblemente complicado hacer diagnóstico porque la célula, al final de cuentas, es una célula neoplásica y se parece. Y esta es una leucemia M6. ¿Cómo sé qué es eso? Porque todos estos son serie roja, se llaman pronormoblastos, que sería este y los demás son normoblastos. Es los diferentes estadios de maduración de la serie roja. Entonces, dependiendo de esto, morfológicamente es como nosotros vamos a empezar a describir las leucemias para poder dar un inicio en el abordaje diagnóstico del paciente. Les decía yo ahorita que hay formas de identificar a la célula y eso se llama citometría de flujo, que va a depender de los marcadores que va a tener cada una de las células. Cada una tiene una característica especial. Si yo pienso que es una leucemia eritroide o una leucemia M6, pues voy a empezar a buscar las glicoforinas. Si yo pienso que es a lo mejor de serie megacarioblásica, que es la M7, empiezo a buscar las glicoproteínas de membrana, que es la 2B3A, y la 1B9, que es el CD41, el CD42 y el CD71. Dependiendo del tipo de marcador, ese sea lo que me va a orientar a mí el tipo de leucemia que. Y de la misma manera con las leucemias linfoblásticas agudas, ya les decía ahorita yo que hay dos marcadores de linaje, o sea, quiere decir que si yo tengo esos marcadores, es ese tipo de célula. Los marcadores de linaje para la leucemia linfoblástica B, porque hay B y hay T, es el 19 y el 79. Si yo tengo números por debajo del 10, vean, estoy hablando ante una leucemia T. Si tengo números por arriba del 10, estoy ante una leucemia B. Y los marcadores de linaje aquí serían el 19 y el 79. Acá tengo el CD2, también debo tener el CD3, que son marcadores prácticamente de linaje. Y como les digo, para fines prácticos, todo lo que esté por debajo del 10 en leucemias linfoblásticas es T, y todo lo que esté por arriba del 10 en leucemias linfoblásticas es B. Así se hace la citometría de flujo. La médula ósea se manda a un laboratorio donde tenga este aparato que se llama citómetro de flujo. Se les ponen anticuerpos que se van a pegar a la membrana o a los anticuerpos de la membrana de la célula neoplásica y van a pasar por un haz de luz. Este haz de luz va a ser una reflejancia y nos va a dar esta imagen, o sea, cómo va a estar distribuida la población. Aquí la población patológica es la población roja, y a partir de los marcadores que va a estar expresando, expresa CD38, que se expresa, no expresa CD34, pero se expresa CD19, se expresa CD10, el TDT. Dependiendo de esto, es como nosotros vamos a clasificar hacia la célula. Y ya podemos decir, ¿sabes qué? Estoy entre una leucemia linfoblástica aguda
prevé. Estoy ante una leucemia mieloide aguda de componente monocítico o una promielocítica. Entonces, dependiendo de eso es como nosotros la vamos a clasificar. Dentro de los factores pronósticos, déjenme ver qué puntos faltan. Aquí lo vamos a dejar, porque todavía faltan varias diapositivas y para que no se les haga tan pesado. Aquí lo vamos a dejar y mañana le terminamos, porque sí todavía faltan algunas diapositivas y me voy a tardar otra media hora. Preguntas hasta aquí. Yo tengo una, doctor. Nadie. Muy bien. Si no hay preguntas, los veo mañana. Veo si mañana les puedo pasar las calificaciones. Si no les prometo. Doctor. Sale, vale. Nos vemos mañana. Doctor, Vamos a leer del libro, si quieren, del Ruiz Argüelles, para que tengan una idea, por lo menos, de lo que estoy hablando, porque si yo estuviera de estudiante y veo esto, diría, pues, ¿qué fregado me está hablando el doc? O sea, no le entiendo ni más, pues, porque sí es algo que a veces los residentes ahorita se les hace complicado, pues ustedes a veces debe ser más complicado, pero bueno. Lean por lo menos, si no quieren leer el Ruiz Argüelles, lean, no sé, Wikipedia, lo que sea, pero léanlo. No pasa nada, pues, pero el chiste es que lo lean para que sepan que al final de cuentas ustedes no lo van a tratar, a menos de que alguien de ustedes quiera hacer hemato, pero están muy chiquitos todavía para saber eso. Yo lo supe hasta la residencia, así que no pasa nada, todavía hay mucho tiempo. Los veo mañana, que tengan buen día. igualmente, Doctor, doctor, igualmente, gracias. doctor, igualmente.